Bueno, entonces ya estoy grabando la clase. Vamos a hablar de ecosistemas. Voy a intentar hacer la presentación así amplia, de aumentar la pantalla completa. Siempre que lo hago pasa algo, entonces espero que ahora no pase. Entonces vamos a ver. Voy a ponerlo como pantalla completa. O no, también lo que puedo hacer es aumentar el tamaño de la pantalla. Ahora vamos a ver. Díganme si alcanzan a ver. Por lo menos hay unos animalitos. Vamos a ver. Sí, sí se ven. Sí se ven. Bueno, ok, entonces yo... Porque creo que ahorita en Barra Fría hay sándwiches y tortas. Porque no van a formar para eso. Sí, ahorita sacan los sándwiches y las tortas. Es la hora. Ya ve, profe, si estuviera aquí, lo hubiera invitado a uno hasta un café. Sí, ¿verdad? Sí, ahorita es la hora de los sándwiches. A mí me gustan mucho las tortas de ahí. De hecho, ayer que fui, me di una vuelta y compré una de esas tortitas. No sé, Creo que ya son de 11 pesos o siguen siendo de 10, pero la UAM la verdad es que hace un esfuerzo enorme para dar un servicio de comedor muy barato. Lo malo son las grandes filas. Creo que se está ampliando el comedor. Creo que la obra que están haciendo es la del comedor. Parece ser que se está ampliando. Bueno, cuando yo comencé a estudiar biología, yo estuve un año en lo que era la ENEP Zaragoza, ahora es la FES Zaragoza. Y bueno, en esa ocasión, yo estuve un año allí, antes de ir a la Facultad de Ciencias. Estuve con ingenieros, eran ingenieros químicos, con QFBs y con biólogos, ¿no? Y entonces, bueno, me dieron matemáticas para ingenieros, me dieron química para QFBs, ¿no? Cuando logré mi cambio a la Facultad de Ciencias, pues primero no conocía yo a nadie porque la generación entró. Cuando entran, pues les hacen un propedéutico, se conocen, ya es más o menos, tomaron sus datos, ya tienen cierto acercamiento. Entonces a mí y a Rodrigo Medellín, yo me acuerdo muy bien cuando Rodrigo también llegó, el Superman mexicano, el Batman mexicano, ¿no? Cuando los dos llegamos totalmente en frío, no conocíamos a nadie. Y yo me acuerdo que, bueno, nos sentamos juntos y hicimos equipo esa vez. Y pero cuando empezamos a ver precisamente matemáticas y química, pues para mí todo lo que estábamos viendo ahí se me hacía pan comido, porque yo lo había visto en otro nivel. Pero lo más interesante fue que las matemáticas me las dieron basado en modelos matemáticos para biología. Y entonces, por ejemplo, allá abajo están ustedes viendo un lince cazando un conejo, ¿no? Los modelos presa-depredador en ecología son bien interesantes y tienen que ver con matemáticas. Entonces, todos estos modelos que se hacen en ecosistemas, en el estudio de ecosistemas, pues tienen un sustento muy importante, un sustento increíblemente fuerte en cuanto a matemáticas, en cuanto a los matemáticas de altos niveles, ¿no? De cuestiones de estadística, de prospección, ¿no? Cómo se calcula la biomasa, cómo se hacen prospecciones para ver cuánto se va a producir, cuál sería el modelo más adecuado para definir cómo se comportan las poblaciones. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver sobre ecosistemas, lo que tiene que ver la biosfera, la ecosfera y los sistemas. Digamos, es correcto decir biosfera, ecosfera, ¿sí? Pero bueno, para hacerlo más suave, más eufónico, se utiliza mucho el biosfera, ecosfera, ¿no? Sin embargo, bueno, por ejemplo, las gónadas, la palabra adecuada es gonadas, ¿no? No se dice ícono, se dice icono, ¿no? Pero bueno, para hacer las palabras más suaves, les ponemos un acentito, ¿no? En la tercera, en la antepenúltima sílaba, para hacer las esdrújulas y que suenen más
agradables. Bueno, el día de ayer me hicieron una recomendación, me dijeron que revisara en mi lista si estaban todos los que tenían que estar, sobre todo pendientes de los que hicieron permuta, y saber si están ya en la lista, los que hicieron permuta. Hay 2 personas en la lista que no están entrando a las clases. De todos los demás sí los tengo bien detectados, entonces yo notifiqué que había 2 personas, Caterina Cruz y Rafael Chávez, sí, ¿verdad? Que no están entrando, no están en ningún equipo ni nada. De todos los demás están bien, por ejemplo, Emiliano, que hizo permuta, está aquí. ¿Quién más hizo permuta? Creo que Dalai, no. Alguien hizo permuta, además de Emiliano. No está nadie. No, profe, nadie. Nadie más. Bueno, pero están en la lista todos. O sea, lo único es que tengo 2 pues, que no han entrado a clases y que espero que pues, se van a dar de baja en la próxima semana. Bueno, los que van a hacer solicitar cambio de carrera, en la semana 4 tienen que hacer ese trámite. Tienen que hacer el trámite y yo les recomendaría muchísimo que hagan una carta de justificación y presentación con el coordinador de la carrera donde se quieren cambiar. El único lugar donde no hay cambios es a medicina. En todas las demás hay cambios, pero son muy restringidos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en estomatología, se ponen muy estrictos, no dan cambios fácilmente. Sobre todo por la cuestión de los lugares el espacio, ¿no? En las clínicas. No sé si ya van a empezar a funcionar las clínicas estomatológicas, pero de momento, bueno, siempre ha sido esa la preocupación, que si admiten a más alumnos, después se hace una romería ahí en la clínica, y ahora más en esta situación va a ser más complicado. Ok, entonces, bueno, eso tenía que notificarles que ya están en la lista todos. Y bueno, vamos a ver también los componentes del ecosistema, qué es lo que conforma el ecosistema, cuáles son las relaciones que se dan, las relaciones entre los organismos se llaman relaciones bióticas, ¿sí? Los alimentos el hábitat y el nicho ecológico, ¿a qué se refiere el nicho cuando hablamos de nicho ecológico? La alimentación de los seres vivos en los ecosistemas, y todo esto tiene que ver con el flujo de energía en la biosfera, ¿no? Hay un flujo de energía, todo el tiempo está fluyendo esta energía que viene del sol, se transforma, se modifica, comemos, nos comen, ¿no? Nos descomponen, por ejemplo, los descomponedores se encargan de toda la materia muerta, pues reciclarla, ¿no? El papel de los productores y estos descomponedores es muy importante. De los productores son las plantas y los descomponedores todos los animales, digamos los animales superiores, pero sobre todo los insectos, bacterias, hongos, que se encargan de descomponer la materia para reintegrarla, digamos reintegrarla al medio, ¿no? Sí, Dalai hizo cambio, ¿verdad? Bueno, sí, gracias. Y efectivamente Dalai está en la lista. O sea, están los 2 que hicieron permuta, están aquí en la lista. No hay ningún problema. Gracias. Gracias, Renata. Okay. Bueno. Las pirámides tróficas que se representan de diferentes maneras. En algunas se representan por la cuestión de la biomasa, en otras se presentan por el número de población, ¿no? Entonces son diferentes representaciones de las pirámides tróficas. La materia y la energía en los ecosistemas, que tiene que ver con lo que llamamos, lo que conocemos como entropía. Entalpía, vamos a ver ya esos términos, esos conceptos, porque los vamos a ver ya en la siguiente parte, que es toda la parte de la bioenergética. La autorregulación de las poblaciones. ¿Cómo se regulan a sí mismo las poblaciones? Si tú sacas un depredador, aumenta mucho el número de presas que ya no son cazadas, y esto causa un disturbio en el ecosistema, porque entonces ya no hay alimento suficiente para los demás miembros de esa población. Empieza a escasear el alimento, y entonces entre ellos mismos, por ejemplo, el caso de los lemmings, es muy notorio, ¿no? Cuando falta alimento, algunos de ellos se sacrifican, se echan al barranco para morir, para controlar la población. Otros casos,
pues disminuye la tasa de reproducción y entonces con esto hay menos pobladores para evitar tener también problemas de carencia de alimentos, ¿no? Los ecosistemas, las poblaciones en los ecosistemas son muy listas, ¿no? Muy sabias, a diferencia del hombre que, pues aunque sea, que no tengas alimento, que no tengas trabajo, ¿no? Pues te sigues reproduciendo, ¿no? Y entonces ahí vienen después las consecuencias. Bueno. Digamos que tenemos toda una organización, ¿no? De la biosfera, lo que es la ecosfera y los ecosistemas. La biosfera es toda la parte donde se desarrolla la vida en la Tierra, tanto en la atmósfera, en el aire, en la Tierra, como en los fondos marinos, ¿no? Y en los lagos. Entonces, bueno, todo eso, todo donde hay vida, llamamos biosfera o biosfera. Es el conjunto de seres vivos que viven en la Tierra, somos todos, ¿no? El conjunto. Se calcula que hay, en términos de biomasa, ¿sí? La misma biomasa de organismos superiores que de organismos microscópicos, los microorganismos, porque los microorganismos son miles y miles y miles de millones, ¿no? A diferencia de los organismos superiores, que en ocasiones son muy pocos los que pertenecen a una especie. Se calcula, es muy variable el número, algunos dicen que hay 2 millones, otros dicen que hay menos, que hay más, ¿no? Sin embargo, es apenas una pequeña porción de pobladores, digamos, que son los que han estado presentes en este planeta, han ido extinguiéndose una gran cantidad de organismos y de especies, ¿sí? Y que los que están en este momento, los que estamos en este momento poblando el planeta, pues somos apenas una pequeña parte representativa de las especies que han existido a lo largo de toda la historia de este planeta. Todos los seres vivos que constituimos la biosfera dependemos unos de otros, ¿sí? Dependemos de los descomponedores para poder reciclar la materia, porque si no, imagínense, estaríamos llenos de basura, de excrementos, de materia descompuesta, de cadáveres, ¿no? Gracias a estos descomponedores es que podemos reintegrar toda la materia, todo lo que se reintegra al ciclo del flujo de materia y energía en la biosfera. Pero se calcula, digamos, que hay unos 2 millones de especies. Yo creo que hay más, muchos no hemos descubierto. En una expedición que se hizo a la selva lacandona en los años 80 más o menos, descubrió tan solo en unos cuantos kilómetros que se metieron en la selva, de los que nos dedicábamos a los hongos en ese momento, se descubrieron 11 especies de hongos, ¿no? Y la reflexión que hacíamos era, ¿cuántas especies se han extinguido sin que hayamos llegado a conocerlas? ¿Por qué? Porque arrasamos la selva, cortamos los árboles, talamos, arrasamos con todo, ¿no? Y ponemos ganado, ¿no? Y muchas especies que estaban en la selva, que eran desconocidas, que nadie las había identificado, a lo mejor ahí nos las llevamos, a lo mejor ahí se extinguieron sin siquiera haber tenido un nombre científico, sin siquiera haber sido clasificados, ¿no? Entonces la biosfera somos todos los seres vivos que estamos en este planeta y que todos dependemos unos de otros. Todos los seres vivos que constituimos la biosfera dependemos unos de otros, ¿sí? Ya habíamos visto, bueno, los productores, que son las plantas, los organismos fotosintéticos, necesitan las sustancias producidas por los descomponedores en forma de materia orgánica y minerales, ¿no? Los herbívoros se comen a estas plantas y los carnívoros, carnívoros a su vez se comen a otros animales. No todos son herbívoros, a veces se comen a otro carnívoro, ¿no? No es una regla general, pero el carnívoro atrapa lo que puede atrapar, ¿no? A lo mejor atrapa un organismo, una musaraña que solamente come insectos, ¿no? Pero por lo general decimos que un herbívoro es comido por un carnívoro, ¿no? Los descomponedores necesitan restos de otros seres vivos
cuando están muertos o cuando están vivos produciendo materia fecal y todo eso. Es lo que utilizan estos descomponedores para poder nutrirse, y ellos a su vez nutren la biosfera, ¿sí? Con minerales y materia orgánica. Es sorprendente, por ejemplo, se dice que las lombrices de tierra cada año renuevan, reciclan toda la tierra que hay en este planeta. Hay una idea, ¿no? De que vemos una lombriz de tierra y nos causa pavor y le echamos sal, la matamos, ¿no? Y las lombrices de tierra son importantísimas para mover la tierra, para airearla, para reciclar los materiales, porque la lombriz de tierra lo que hace es comerse tierra, y cuando pasa la tierra por su tracto digestivo, ellos aprovechan los nutrientes que hay, pero a su vez enriquecen ese suelo que comieron, esa tierra que comieron, la defecan y ya va enriquecida, ¿sí? Entonces es muy, muy importante. Darwin estudió al final de su vida, muy detenidamente, era muy meticuloso, estudió a las lombrices de tierra. Determinó que en un terreno toda la tierra había sido removida y renovada y ventilada por la acción de las lombrices de tierra. Y de hecho hizo una especie de apuesta de que él podía calcular, ¿sí?, la edad de Stonehenge, este monumento de grandes rocas que están, de menhires que están en Inglaterra, que se supone que eran de los druidas, ¿no? Estos sacerdotes que hacían rituales paganos en el bosque, y construyeron este centro ceremonial que se supone que representa las estaciones, que indica en cada época del año por dónde se va a ocultar el sol, en el solsticio y de primavera y de verano y de invierno, y cuando entraba la primavera y todo eso, ¿no? Estas grandes piedras, obviamente por su gran peso, con el tiempo se van hundiendo, pero se van hundiendo también por la acción de las lombrices de tierra que están por debajo y que van permitiendo que cada periodo se vayan hundiendo en cierta forma, determinó Darwin, en cierta forma muy clara, ¿no?, en cuanto a profundidad. Y entonces él decía que con ese dato, sabiendo qué tan profundo se había hundido la tierra en esa parte donde estaba esta gran roca, él podía determinar la edad que tenían esas rocas puestas ahí. Decía, yo puedo decir en qué época fueron puestas esas rocas aquí, conociendo la profundidad y sabiendo la acción que han tenido las lombrices de tierra sobre este terreno. Calculaba él, y fue muy certero en cuanto al cálculo de la época en la que fueron puestas esas rocas para hacer este templo. Y bueno, finalmente los parásitos que necesitan un huésped para alimentarse o completar su ciclo son otra cosa, ¿no? Son organismos que requieren un huésped para alimentarse, para completar su ciclo reproductivo a veces, ¿no? Lo toman como un intermediario o como un tutor, ¿no? Un ecosistema, una definición muy sencilla de ecosistema, sería el conjunto de los seres vivos que habitan en un determinado lugar, las relaciones que se establecen entre ellos y el lugar físico en el que viven, así como las relaciones entre el medio y los organismos. ¿Qué nos está diciendo? Pues que es un conjunto de seres vivos, ¿sí? Esos seres vivos por lo general están organizados en poblaciones, ¿sí?, de una misma especie, que habitan en un determinado lugar, cualquier sitio específico, y establece una serie de relaciones entre ellos mismos, con el espacio, el lugar donde se están desarrollando, donde están viviendo, lo que comen, lo que beben, lo que desechan, y qué relaciones se establecen con ese medio y con los organismos, ¿sí? Y pueden ser estos ecosistemas, pueden ser de tipo acuático o pueden ser terrestres. Llamamos bioma, que es otra palabra que tenemos que poner, además de ecosistemas y todos estos de nicho y todas estas palabras que vamos a ver el día de hoy, en nuestro glosario. El bioma es el conjunto de ecosistemas de una amplia zona caracterizada por unas determinadas condiciones. Podría ser el bioma de, por ejemplo, un bioma de la selva en
en el sureste mexicano, ¿sí? Podría ser el bioma de la zona norte de Europa, o el bioma de África, ¿no? El bioma es el conjunto de ecosistemas, son varios ecosistemas en una gran zona, podría ser todo un continente, parte de un continente, o un país, una región, ¿sí? Es un conjunto de ecosistemas, ese bioma, de una amplia zona que está caracterizado por unas determinadas condiciones. Puede ser que tengan el mismo clima, pero que estén organizados de manera distinta. A lo mejor unos están en una pendiente, otros están en una hondanada, otros están en una parte montañosa, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que esté el mismo clima, misma cantidad de radiación solar, pero en diferentes, organizados de diferente manera, ¿sí? La ecosfera sería la ecosfera, es el conjunto de todos los ecosistemas. El bioma es unos cuantos ecosistemas, un conjunto de ecosistemas, ¿sí? Pero la ecosfera es todo, todos los ecosistemas de nuestro planeta, ¿sí? Y a su vez la biosfera es la parte viva de la ecosfera, ¿sí? O sea, una cosa es la biosfera, que sería solamente la parte de los organismos, pero esta biosfera no estamos tomando en cuenta todo lo que rodea, lo que está involucrado en un ecosistema. Entonces, una cosa es los seres vivos, y esos seres vivos cómo se relacionan entre sí y conforman poblaciones que forman parte de un ecosistema. La parte viva sería la biosfera, y la parte con el conjunto de todo sería la ecosfera, serían todos los ecosistemas de nuestro planeta, ¿sí? Un ecosistema entonces se compone por la biocenosis y el biotopo, ¿sí? La biocenosis sería el conjunto de seres vivos que conviven en un ecosistema. Pueden ser de diferentes especies, puede ser el pato que se come a un pez, que come plantas, ¿no? Los peces que se comen otros peces y que se alimentan a veces de plantas, ¿no? Entonces, este conjunto de seres vivos que conviven en el ecosistema es la biocenosis, ¿sí? Y se describe e identifica con la lista de seres vivos del ecosistema, ¿sí? Y las relaciones entre esos seres, que puede ser del mismo, o sea, están en el mismo ecosistema, pero ya la biocenosis lo que hace es indicarnos cómo se relacionan, quién se come a quién, cómo se benefician unos de la presencia de otros, cómo se relacionan unos con otros en ese mismo ecosistema, las diferentes poblaciones, ¿sí? La biocenosis entonces estudia individuos, los individuos de la misma especie que constituyen una población, las poblaciones y la comunidad, ¿no? Esa comunidad sería la biocenosis, cómo se relacionan las diferentes poblaciones, ¿sí? Los factores que aparecen en un ecosistema por la presencia de seres vivos se llaman factores bióticos, ¿sí? Si no hay seres vivos, ¿sí? Es muy probable que sea, bueno, pues, seguramente va a haber bacterias, pero digamos de manera visible, pues a lo mejor el ambiente de esa laguna, que no hay, digamos, no hay animales, pero a lo mejor hay otros animales, ¿no? Otros organismos. Los factores que aparecen en un ecosistema por la presencia de seres vivos se llaman factores bióticos, ¿sí? Y una comunidad o biocenosis está formada por el conjunto de poblaciones que conviven en un ecosistema, ¿sí? Entonces vamos a ver muchas palabras. Biocenosis, ¿sí? Ya hemos dicho la biocenosis es, digamos, la parte viva, ¿no? La parte viva del conjunto de seres vivos que conviven en un ecosistema, y los factores bueno, los individuos de una misma especie se llaman población, ¿no? El conjunto de esos seres, de esos organismos, individuos de la misma especie, se llama población. Y los factores que aparecen en un ecosistema por la presencia de seres vivos se llaman factores bióticos. Y a su vez una comunidad, biocenosis, está formada por un conjunto de poblaciones que conviven en un ecosistema. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los componentes? Siguen siendo, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de una palabra, ecología.
Su estructura y composición se estudia por la ecología. Este concepto de ecología y ecosistemas, ecología surge en el concepto, es acuñado por Haeckel, es la casa, ¿no? Lo que estudia la casa. Ecos es casa y el estudio de nuestra casa, la ecología. Él acuñó esta palabra donde, bueno, empezaron a surgir estos estudios sobre dónde vivíamos, qué hacíamos, ¿no? Cómo nos relacionábamos, cómo afectábamos esa casa, nuestra casa, ¿sí? Posteriormente, la palabra de ecosistemas, pues, fue acuñada posteriormente, pero fue debido a una serie de estudios que realizó Rachel Carson, tratando de averiguar por qué no habían llegado a una comunidad determinada ese año las aves, ¿sí? La doctora Carson se sorprendió de no oír aves en una primavera, la primavera silenciosa le puso a su libro, donde digamos que es el primer estudio sobre los ecosistemas, cómo se relacionan cómo una cosa afecta a todo un ecosistema, una población que se ve afectada, afecta a todo a su alrededor. Y en el caso de Rachel Carson, lo que estudió fue por qué no habían llegado las aves a su jardín ese año, pues era porque la gran presencia de DDT en los cultivos, que han llevado a la muerte de muchos insectos y de algunos sobrevivientes, y eso se los comían las aves acumularon el DDT y lo que produjeron fueron huevos quebradizos, huevos que no pudieron ser empollados, y entonces no pudieron tener crías, y entonces es por eso que al año siguiente pues no hubo ruido de aves, no hubo aves y fue una primavera silenciosa. Un ecosistema está formado por una parte orgánica y otra inorgánica. La parte inorgánica del ecosistema sería el aire, las rocas, ¿no? El agua, las sales disueltas, la arena, ¿sí? El piso, el suelo, ¿no? El tipo de rocas. Para describir este ecosistema se necesita determinar el tipo de ecosistema, si es una charca, si es un parque, un cultivo, si es un lago, si es, digamos, un bosque, ¿no? Hay que identificar los parámetros físicos y químicos que lo caracterizan, que son, bueno, el tipo de suelo, qué calidad, qué pH, qué condiciones tiene ese suelo, la cantidad de luz que llega, por ejemplo, en la selva, el follaje que está en la parte de arriba impide que llegue la luz a la parte de abajo, las hojas de abajo tienen que ser muy grandes, gigantescas para poder captar la poca luz que llega al suelo de la selva, porque todo se queda en el follaje. Entonces la cantidad de luz que llega al piso de la selva es muy pequeño, ¿sí? Comparado con lo que llega en la parte de arriba. Igual en los bosques como en la Selva Negra en Alemania, por ejemplo. ¿Qué temperatura tienen? Las corrientes de aire y todo eso, ¿no? Las variables físico-químicas que influyen en los seres vivos se conocen o se llaman factores abióticos. Hemos visto que lo que hacen los seres vivos se llaman factores bióticos y las variables físico-químicas que influyen en los seres vivos se llaman factores abióticos. Entonces vemos que esta biocenosis serían los seres vivos de un ecosistema que están conviviendo, ¿sí? Lo vivo, modifica el biotopo, ¿sí? Que a su vez el biotopo influye en la biocenosis. El biotopo sería entonces esta parte que no tiene vida, ¿sí? Que es el sustento, que es donde se lleva a cabo los procesos vitales, ¿sí? En ese biotopo se llevan a cabo los procesos que tienen que ver con la vida. El biotopo puede ser el suelo fértil y el clima húmedo, ¿sí? Y la biocenosis es un bosque. O sea, si yo tengo un biotopo con un suelo fértil, muy rico, muy orgánico, muy profundo, ¿sí? Sobre una capa arcillosa muy importante que mantiene la humedad, es un suelo fértil y un clima húmedo, ese sería el biotopo. El biotopo son las características físicas, ¿sí? El sustento donde se lleva a cabo los procesos de la vida. Este biotopo, en un suelo fértil, ¿sí? Y clima húmedo, sería un bosque, ¿sí? La biocenosis, lo que habita, lo vivo en ese ecosistema, sería un bosque, ¿sí? Diferentes árboles. Entonces el biotopo es la parte inorgánica, la parte no vital, la parte que no tiene vida, pero que alimenta o nutre o permite
sustenta la vida, sustenta la biocenosis. El biotopo y la biocenosis serían los componentes principales del ecosistema. ¿Cómo se dan las relaciones bióticas? Bueno, los seres vivos se relacionan unos con otros, ¿sí? Estas relaciones pueden ser intraespecíficas, que ocurren entre individuos de la misma especie, ¿sí? O interespecíficas, que ocurren las que ocurren entre organismos de distintas especies. Pueden ser diferentes tipos de relaciones que se den entre ellos, ¿sí? Las que son intraespecíficas dentro de la misma especie, los individuos de una misma especie, e interespecíficas, que serían entre organismos de distinta especie. Vemos aquí, por ejemplo, las asociaciones gregarias. Estas serían relaciones intraespecíficas. ¿Cómo se protegen? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en bandadas de peces, bandadas de aves, que vuelan juntas para dar una apariencia de un gran organismo muy grande, y se mueven coordinadamente para dar la apariencia de que son muy grandes y muy peligrosos, para que las águilas que quieren cazarlos pues se espanten, no sepan qué está pasando, qué es ese organismo, esa cosa grande, y mejor se van. Es una forma de protegerse, sería un tipo de asociación gregaria, o sea, se juntan para son relaciones intraespecíficas entre la misma especie. Son grupos de individuos que no tienen por qué estar emparentados, pueden ser de diferentes familias, digamos, que viven juntos algún tiempo y obtienen algún beneficio, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una asociación intraespecífica, pero la que les decía de que vuelan estas aves es una interespecífica, ¿sí? Entre la misma especie. Vuelan juntos para que entre ellos se protejan. Igual sucede con las ocas, ¿no? Que vuelan juntas también para poder migrar, se tienen que acompañar. Pero las asociaciones intraespecíficas son aquellas que incluyen diferentes especies. Por ejemplo, estas islas donde hay una gran abundancia de guano para fertilizar los suelos, son asociaciones gregarias de diferentes especies. Y entonces estos grupos de individuos no son de la misma especie, puede ser de diferentes, pero están agrupados en un lugar porque hay son, por ejemplo, rocas en el mar que dan sustento para poder hacer nidos, ¿no? Y entonces han usado durante muchos siglos, esa misma piedra, esa misma roca en el mar, esa isla, para poder convivir, estar juntos, protegerse a su vez y digamos, beneficiarse. Están juntos por algún tiempo para poder reproducirse. Otra puede ser bandada de aves migrando, o sea, diferentes especies de aves, no necesariamente la misma especie, pueden ser diferentes especies que puedan estar migrando. Otro tipo de relación biótica sería el conjunto de individuos que provienen de un mismo progenitor y se mantienen unidos, que son los corales. Todos son clones, ¿no? Todos provienen de un mismo individuo, ¿sí? De un mismo progenitor, y hacen asociaciones coloniales. Se mantienen unidos, no se separan nunca, nacen juntos de un mismo organismo, se van reproduciendo estos corales y forman grandes colonias, grandes asociaciones coloniales. Las agregaciones, las asociaciones sociales, es el conjunto de individuos jerarquizados entre sí como las hormigas, las abejas, y han distribuido su trabajo. Unas se dedican a recolectar plantas, otros se dedican a recolectar semillas, otros se dedican a recolectar esporas o alguna otra cosa o basura para producir calor en la colonia, mantener una temperatura para ellos agradable. Y entonces hay jerarquías, por ejemplo, entre las hormigas están las guerreras que andan, digamos, pastoreando a las hormigas obreras, ¿no? No permiten que se alejen demasiado, las arriman, las llevan hacia el lugar donde tienen que estar, las andan cuidando que no se salgan del lugar donde tienen que ir caminando para llevar la materia al nido, ¿no?
Entonces es un conjunto de individuos jerarquizados entre sí, con distribución del trabajo, como el caso de las abejas también, las abejas que producen la miel, otras que se dedican a limpiar y cuidar el panal, ¿no? Los huevos que pone la abeja reina, los alimentan, ¿no? Otras se dedican a ventilar, incluso hay unas que se dedican a ventilar el panal, ¿no? Otras que tienen que ir a colectar el polen, otras que son las que están, digamos, cuidando todo el tiempo el panal y así, ¿no? Son individuos, estos individuos suelen presentar anatomía y fisiología, diferentes, digamos, diferentes características. Aquí faltó individuos suelen presentar diferencias atómicas y fisiológicas. Eso es lo que faltó. Por ejemplo, un panal de abejas. Un panal de abejas va a tener diferentes caracteres, va a tener organismos de diferentes, aquí vamos a poner de una vez, organismos de diferentes, suelen presentar diferencias anatómicas. No me permite. A ver. No sé qué hacer. Y bueno, la otra que es las asociaciones familiares, como lo vemos en los lémures, en los estas de, las que le llaman los perritos de las praderas, ¿no? Que son muchos individuos que están emparentados entre sí, cuyo fin es la apropiación y protección de las crías. ¿Sí? Por ejemplo, esta familia de lémures que se cuidan unos a otros, y además los grandes que ya crecieron un poco más ayudan a cuidar a los más pequeños, ¿sí? Mientras los papás van a recolectar comida, ¿sí? Relaciones interespecíficas ocurren entre organismos de distinta especie, por ejemplo, el mutualismo, ¿sí? Donde dos o más individuos se asocian y resultan beneficiados. Si su dependencia es muy alta, se habla de simbiosis. Si es nada más, por ejemplo, en el caso de estos búfalos o bisontes en la selva, que dejan que vivan las aves ahí en sus cuernos, ¿no? El ave se protege de otros depredadores, pero además presta el servicio de limpiarle los parásitos al animal, ¿no? Entonces, bueno, es una relación que se establece de manera mutua, un beneficio mutuo, yo te protejo, ¿no? Uno no lo hace consciente, pero es protección para el ave, y para él es un beneficio tener al ave ahí cerca porque le está quitando los parásitos de la piel, ¿no? El comensalismo, que es cuando un individuo o comensal se alimenta de los restos de comida o productos liberados por otro organismo al que le resulta indiferente. Por ejemplo, los escarabajos que se alimentan del excremento de los animales, o las rémoras que viajan todo el tiempo prendidas a un tiburón, ¿no? Que no le estorba, no le produce ningún problema. El tiburón come, arroja pedazos, ¿no? De lo que come, y esos pedazos las rémoras lo comen, ¿no? Los comen, no le afecten nada, nada en lo absoluto al tiburón. Todo el tiempo van prendidos a él, pero pues no le importa, no le interesa mucho. Creo que tengo que interrumpir tantito, ¿me permiten? Sí, profe, está bien. Y bueno, entonces el comensalismo, ya les había dicho, no afecta, o sea, uno de los individuos se come los restos del otro y el otro ni se da cuenta que los está dejando ni le interesa, ¿no? Los estercoleros, por ejemplo, son bien importantes, ¿no? Van haciendo grandes bolas de excremento, las llevan, estas se fermentan, le permiten alimentarse de lo que crece en el excremento, pero a su vez van moviendo materia, ¿no? a todos los lugares, fertilizan el suelo, ¿no? Y de ahí se alimenta tanto el escarabajo como otros organismos además, pero además pues permite reciclar toda esta materia orgánica que desechó el otro más grande, ¿no?
El inquilinismo, ustedes han visto estos famosos cangrejos ermitaños, ¿no? Que conforme van creciendo van cambiando de concha, ¿no? Van cambiando de un lugar a otro, porque se refugia, su cuerpo es desnudo y entonces está muy expuesto a que se lo coman fácilmente, ¿no? Y entonces busca conchas vacías, ¿no? O si hay uno más pequeño que él habitando uno, lo saca y se mete él, ¿no? Pero se refugia entonces el individuo en el cuerpo o en algún resto de otro ser vivo sin perjudicarlo. Es el caso de este cangrejo ermitaño, o por ejemplo las lapas que ustedes han visto pegadas en las ballenas, ¿no? Cuando brincan se les ven aquí una serie de cosas ahí pegadas, son estos inquilinos que van viajando la ballena, y bueno, ahí llevan pegado estos animales que se alimentan, digamos, de lo que va dejando de residuo, lo que va ahí en el mar, van alimentándose también ellos, y esto permite entonces que el inquilino se refugie y pueda sobrevivir. En el caso muy clásico es este de los cangrejos ermitaños. El parasitismo se da cuando un individuo vive a costa de otro huésped. A este sí lo perjudica, ¿sí? Muchas veces sin causarle la muerte, pero digamos si se alimenta, daña las hojas, en el caso de esta cochinilla, chumbera o cochinilla, que crece en los nopales, por ejemplo, en algunas plantas, puede ser que no lo mate, aunque muchas veces sí mata al organismo, ¿no? Pero bueno, obviamente no lo va a matar porque entonces muere su sustento. Entonces puede vivir en nuestros intestinos, por ejemplo, estos parásitos, las lombrices, todo eso, los ascaris. No nos va a matar, pero ahí va a estar viviendo mucho tiempo, nos va a estar afectando, nos va a perjudicar, pero no se muere porque perfectamente, pues es parte de su vida, o sea, no se va a comer a quien le está dando de sustento, pero sí lo está afectando. En el caso de, por ejemplo, de otros parásitos que sí llegan a matar al huésped, pero es porque es parte de su ciclo vital, ¿no? En otros solamente están ahí viviendo y nosotros hemos sacado provecho de ello. Por ejemplo, estos organismos que viven en algunos lugares que sirven, por ejemplo, para producir o extraer algunas sustancias colorantes, por ejemplo, o en el caso del huitlacoche. El huitlacoche es el parásito del maíz, es un hongo parásito del maíz que pues nosotros le hemos sacado provecho, lo comemos, ¿no? Nos comemos a ese parásito, que es el huitlacoche. Y finalmente otra relación que existe es la de la depredación, ¿no? Donde un individuo que es el depredador, un felino, por ejemplo, mata y consume total o parcialmente a otro que es su presa para alimentarse, por ejemplo, el leopardo y la gacela. Y de aquí, a partir de que deja todos esos desechos que deja este ser, surgen otras relaciones, otro tipo de alimentación, por ejemplo, los que se alimentan de la carroña, ¿no? Son parte de este ciclo, ¿no? Que dependen de esos desperdicios que dejan estos grandes cazadores para poder sobrevivir, como por ejemplo los buitres, las hienas y algunos otros animales, aunque algunos como las hienas sí llegan a cazar en conjunto, pero por lo general son carroñeras, ¿no? Andan acompañando a quien caza, y ya que cazó, pues va y le quita la presa a veces, ¿no? Y entonces son digamos, en ese caso son una relación también de oportunismo. En los ecosistemas, los seres vivos ocupan un hábitat, ¿sí? Que es el lugar físico de un ecosistema donde viven los individuos de una especie. Por ejemplo, podría ser una sabana africana, la sabana africana, ese sería el hábitat. Y el nicho ecológico sería el papel que desempeña una especie en el ecosistema, ¿sí? O sea, hay varios nichos, ¿no? Que son, algunos se aprovechan, algunos no están aprovechados, y entonces puede llegar una especie y aprovechar ese hueco que dejó, por ejemplo, un animal en un proceso intermedio, puede aprovechar ese nicho, ¿no? Entonces, el hábitat es el lugar físico donde viven las especies, ¿sí? Y el nicho ecológico es el papel que desempeña una especie en el ecosistema. Por ejemplo, las jirafas se alimentan de las ramas altas, que nadie llega, y bueno, se las comen, porque además nadie se las come porque tienen espinas, ¿no? La acacia, que es el alimento principal de las jirafas.
Y las cebras se alimentan de las plantas que están a ras del suelo. O sea, uno no afecta a la otra, ¿sí? La jirafa no se come el pasto que crece a ras del suelo, que es el alimento de las cebras, y nadie se alimenta de las acacias, que son las que se come la jirafa. Entonces, ese es un nicho ecológico. El papel que desempeña la jirafa es alimentarse de las ramas altas, y el papel que juegan las cebras es alimentarse de las plantas a ras del suelo. Que después se las coman los depredadores, ese ahí es otro tipo de relación, ¿sí? El nicho ecológico depende de varios factores, como el comportamiento, su alimentación, los depredadores, ¿sí? Que comparten un mismo hábitat, ¿sí? Dos especies pueden compartir el mismo hábitat, pero no el mismo nicho, ¿sí? Pueden vivir en el mismo espacio, pero no cumplir la misma función, porque si no, entonces van a chocar una con la otra y se van a agotar los recursos con los que ellos se alimentan. Cuando ocurre que dos habitan cumplen el mismo, están en el mismo nicho ecológico, comparten el alimento a veces, ¿no? Requieren de la misma humedad y temperatura, pero la mejor adaptada desplaza a la otra. En el paso del tiempo, la que mejor se adapta puede ser que compartan el alimento, pero con el paso del tiempo, una que es mejor adaptada, digamos, al frío, a la temperatura, a la humedad y eso, desplaza a la otra. Puede ser que una especie ya esté en un nicho y llegue otra invasora que aproveche ese mismo nicho, ¿sí? Y después la desplaza. Tenemos un caso muy grueso, ¿no? Muy grave, en el río San Lorenzo. Es el río, uno de los ríos más abiertos, digamos, más amplios que hay en el mundo. Este río San Lorenzo va desde el Ártico, ¿sí? Llega hasta el Ártico más bien, pero pasa por toda la provincia de Quebec, ¿no? Este río, San Lorenzo, Montreal, por ejemplo, es una isla, y está rodeada esa isla por el río San Lorenzo. El río San Lorenzo desemboca en el Océano Ártico, pero las belugas, que ocupan un nicho que es característico de comerse cierto tipo de peces, pero sobre todo comerse cierto tipo de anguilas, ¿no? Que nadie se las come más que ellas, ¿no? Resulta que llegó un invasor en los barcos que vienen del extranjero a hacer comercio. Venían unos caracoles, caracoles dragón, creo, le llamaban, o caracol cebra, no me acuerdo bien. Es un caracol que se come también, no se come digamos, toda la serpiente, que se comen las belugas, ¿no? Pero se come las larvas, ¿no? Y entonces, al comerse las larvas, no se desarrollan, y entonces ya no hay este alimento de las belugas, y las belugas se han ido cada vez más al norte buscando ese alimento, y sin embargo también el caracol ha aprovechado ese nicho y se sigue comiendo las larvas de estas serpientes, de estos peces alargados, ¿no? Y entonces han ido desplazando a la beluga, ¿sí? Y entonces la beluga se ha ido cada vez más al norte. Para ir a ver belugas ahora ya tienes que irte antes, desde Quebec o en Montreal ya veías belugas, y ahora te tienes que ir muy al norte para poder apreciar belugas. Entonces la han ido desplazando. ¿Por qué? Porque comen lo mismo, ¿sí? Comen las mismas tipos de organismos en diferentes etapas, unos en etapa larvaria y el otro en la etapa adulta. Pero la beluga se ha visto desplazada, se ha ido más hacia el norte cada vez. Y entonces hay distintos nichos, ¿sí? Pueden ser que los organismos comparten el hábitat, ¿sí? El espacio donde viven, pero hay distintos nichos. Cada uno cumple un papel específico en este ecosistema, en estos ecosistemas. Los seres vivos, aquí ya empezamos a ver que los seres vivos necesitan energía para realizar sus funciones vitales. Entonces comenzamos con estos conceptos de bioenergética. La energía para realizar sus funciones vitales la obtienen de los nutrientes o nutrimentos que están contenidos en los alimentos. Alimentos pueden ser muchísimos, ¿sí?
lo que son, digamos, limitados son el número de nutrimentos, son poquitos. O sea, los nutrimentos son las macromoléculas y las micromoléculas que vimos anteriormente. Pero los alimentos pueden ser en diferente forma, desde gusanitos hasta grandes platillos que prepara un gourmet, ¿no? Un chef, ¿no? Los productores son los autótrofos, todos los organismos fotosintéticos que captan y aprovechan energía solar para producir tanto su propia materia para sustentarse como alimento y oxígeno para la biosfera. Mediante la fotosíntesis convierten la materia inorgánica en materia orgánica. Por eso les llamamos productores y son el sustento de toda la vida en este planeta, ¿sí? Ya sea las algas en el mar, como los grandes árboles en la tierra, ¿sí? Pasando por todos los intermedios. Son los que aprovechan la energía proveniente del sol y producen materia orgánica a partir de materia inorgánica, como es el agua, las sales minerales, ¿sí? Y el carbono, dióxido de carbono. El siguiente nivel serían los consumidores primarios que se alimentan de estas plantas, ¿sí? Estas son a su vez devorados, comidos por los consumidores en diferentes niveles ya. Por ejemplo, podría ser a nivel de son todos los heterótrofos, estos secundarios, que son los que obtienen materia y energía comiéndose otras plantas y otros animales, ¿sí? Entonces estos serían un organismo consumidor, ¿no? Sería un consumidor secundario. El consumidor primario es el que se come a los productores. El consumidor secundario es el que ya se come a esos consumidores primarios, ¿sí? Los caza y se los come. Y los descomponedores, que pueden ser hongos, ¿sí? Los hongos, la parte visible, ya les dije, es la parte que vemos, las setas. La parte que no se ve es la parte realmente el hongo, las hifas. Pero puede haber también otro tipo de organismos en el suelo, lombrices, gusanos, bacterias, ¿no? Los insectos mismos que son descomponedores son heterótrofos, que descomponen restos orgánicos hasta materia útil para los productores. Se producen materia orgánica en forma de minerales y de materia orgánica para alimentar a las plantas, los minerales principalmente, que son los que van a consumir estas plantas, más el abono, ¿no? Todos los nutrimentos como moléculas de fosfato y de nitrógeno para fijar el nitrógeno de las plantas, por parte de las plantas. Entonces este sería el ciclo, más o menos un ciclo de energía, ¿no? Los productores que son capaces de producir materia a partir de materia inorgánica, producir materia orgánica, los consumidores primarios que tienen una gran cantidad de energía que se disipa y solamente una pequeña parte de esa energía es aprovechada por el consumidor secundario. Y bueno, al final, toda la materia de los que mueren, de los que quedan ahí en descomposición, y la materia orgánica se recicla gracias a los descomponedores, que son parte importante de este ciclo. Los productores entonces fabrican su propia materia orgánica, su alimento a partir del dióxido de carbono, de agua, sales minerales y bueno, obviamente la energía solar. Son las plantas, las algas y algunas bacterias fotosintéticas como las cianobacterias. ¿Sí? Esas serían los productores. Los consumidores se alimentan de otros seres vivos. Los consumidores primarios son aquellos que son herbívoros, se comen las plantas, se alimentan de vegetales, tales como, bueno, los conejos, las ovejas, perdón, los saltamontes, etc. Los consumidores secundarios son aquellos carnívoros que se alimentan de herbívoros y omnívoros. Omni quiere decir que comen de todo. Omnívoros puede ser un mapache que come lo mismo plantas que animales, insectos, lo que sea, lo que se encuentre se lo come. Nosotros somos omnívoros, comemos plantas y animales, ¿sí? Pero puede ser un herbívoro, puede ser un omnívoro, ¿sí? Que come lo mismo plantas que animales, ¿sí? Como la serpiente, el zorro, el cerdo. Pero hay unos consumidores que son todavía más arriba, los consumidores terciarios o superdepredadores.
que son aquellos carnívoros que se alimentan de consumidores primarios o incluso de consumidores secundarios, ¿sí? Como es el caso del león, el tiburón, el águila y otros organismos que comen, digamos, están en la parte alta de la cadena trófica, ¿sí? Los descomponedores se nutren descomponiendo la materia orgánica procedente de otros seres vivos, esta materia orgánica, produciendo sustancias inorgánicas que pueden ser utilizadas nuevamente por los organismos fotosintéticos, los productores. Se encargan de reciclar la materia, son muy importantes. Gracias a ellos podemos nosotros tener materia orgánica reciclada y no estamos llenos de basura o de excremento o de desperdicios, ¿no? Son algunos animales, ¿sí? Sobre todo lombrices, insectos, larvas de estos insectos. Están las bacterias y los hongos, ¿sí? Todos estos son estos descomponedores. Aquí tenemos en el número 1, pues sería la lombriz de tierra, el 2, 3 y 4 diferentes tipos de escarabajo. El escarabajo, el número 2 sería el estercolero, ¿no? El número, bueno, estos además vuelan, ¿no? Los escarabajos. El 5 y 6 serían las moscas que se alimentan, digamos, dejan sus huevos, ¿no? Y esta materia orgánica en descomposición produce calor. Este calor hace que se desarrollen sus huevos y surgen las larvas que a su vez se comen parte de esa materia y la descomponen también igual, la convierten en materia orgánica útil. El número 7 son muy pequeñitos los ácaros, ¿no? Estas arañitas chiquititas, algunas se llegan a ver, algunas yo he visto algunas de color rojo por acá, algunas de color rojito. Y el número 8, los colémbolos, que serían estos tipos de, como de larvas, ¿no? Con patas como los pies, ¿no? Los que están a ras de tierra, de suelo. Las cochinillas de la humedad sería el 9, el 10 sería otro descomponedor que serían los 100 pies, ¿no? Entonces los colémbolos son más bien insectos más pequeños que los 100 pies todavía. Y el 11 y 12 serían estas setas, ¿no? Esta parte visible de los hongos, pero el hongo se está desarrollando debajo del suelo, o debajo de la madera. Lo que vemos aquí son las estructuras reproductivas. Esto que ven aquí, estas laminillas, serían los basidios, son basidiomicetos. Otros que solamente son como saquitos de esporas serían los ascomicetos. Pero estos basidiomicetos, esta es la parte sexual, la parte visible de los hongos. La materia orgánica entonces es descompuesta, reciclada por los descomponedores, liberan materia orgánica y materia inorgánica que es utilizada por los productores. Y es parte de este ciclo de materia. Las relaciones tróficas o alimentarias son las interacciones entre los seres vivos que se alimentan unos de otros, ¿sí? Se pueden presentar por cadenas o redes y pirámides tróficas. Una cadena es aquella que va como la del lado izquierdo, el pasto que alimenta al grillo, el saltamontes, ¿no? El saltamontes que es comido por una musaraña, la musaraña que es comida, devorada por una serpiente, y la serpiente que puede ser comida por un águila, un halcón, ¿sí? Las redes serían ya algo más complejo, algo más elaborado, ¿sí? Donde varios organismos se comen o dependen unos de los otros, ¿sí? Un conejo es comido, ¿sí? Pero tanto por un águila como por un zorro. Y una musaraña igual puede ser comida por un zorro, pero a su vez esta musaraña puede comer de todo. Caracoles, escarabajos, plantas, pueden comer de todo. Todo lo que parece vivo puede ser comido por estas musarañas, ¿no? Entonces, bueno, hay una relación entre varios de ellos, serían estas redes tróficas. Y a su vez podemos representar esto en cuestiones de materia orgánica, ¿sí? Esta pirámide, ¿sí? Trófica, me dice que en la parte de abajo estarían los grandes productores, ¿no? Que son las plantas, que a su vez son comidas por los consumidores primarios. Esta parte de esta energía producida por estas plantas y los consumidores primarios pasa a los consumidores secundarios una cantidad más pequeña, porque ellos se comen a los grandes consumidores primarios, pero a su vez solamente obtienen una cantidad más pequeña de energía. Conforme vamos subiendo en la pirámide, es menor la cantidad de energía que
que consume un animal, pero en la base, es la parte ancha, es donde se sustenta la pirámide trófica, y por lo tanto, cada vez que vamos avanzando, el nivel energético va disminuyendo, ¿sí? Hasta que llegamos a los grandes depredadores, ¿sí? Estos superdepredadores que realmente aprovechan de la energía que proviene del sol, pues solamente una muy pequeña parte. Pónganse ustedes a pensar de dónde vienen el taquito que se comen de barbacoa, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar para que llegara ese taco a su mesa? Por ejemplo, puede ser que la oveja, el borrego que fue criado, se aprovecha una buena parte, pero esa oveja, ¿cuánta materia vegetal comió? ¿Sí? Vamos a hacer un supuesto. Vamos a suponer que comió 100 kilos de plantas. Y ese animal a lo mejor pesa, no sé, 40 kilos, ¿no? Ese animal de 40 kilos, nosotros lo comemos, ¿cuánta cantidad de carne comemos? ¿No? Medio kilo, ¿no? Y ese medio kilo, finalmente, es aprovechado por nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, quiere decir que la gran cantidad de comida que esa oveja comió se reduce a lo mejor a la cantidad de energía que yo consumo al comerme a ese borrego, ¿no? Entonces, bueno, va disminuyendo la cantidad de energía cada vez que vamos subiendo un nivel. Desde los grandes productores, que es la base de la pirámide muy grande, que son los que aprovechan directamente la luz del sol, la energía radiante del sol, y de esa energía va fluyendo hacia los grandes depredadores, y llega una pequeña parte de esa energía inicial, llega solamente una pequeña parte a nuestros platos o a ser devorada. Una cadena trófica está formada por una serie de organismos en un ecosistema y tiene una forma lineal, ¿sí? Cada individuo que come se come al precedente. La planta acuática, y cada cadena trófica podemos obtener, si observamos esta figura, la planta acuática, ¿sí? Es comida por un saltamontes, ¿sí? El saltamontes a su vez es devorado por una rana. Esta rana de acá abajo tiene en su hocico un saltamontes, y a su vez esa rana pues, puede ser comida por un zorro, ¿sí? Entonces este es lineal, ¿no? No hay otros organismos que se coman a otros, esa es la línea. En cambio, una pirámide, cada organismo de un ecosistema se alimenta de diversas fuentes, ¿sí? Una red trófica, a diferencia de la pirámide, que es lineal y de muy pocos organismos involucrados, en este caso una red trófica es el conjunto de cadenas tróficas interconectadas y que se pueden establecer en el ecosistema. Entonces, puede ser, por ejemplo, de este lado, un productor consumido por un consumidor primario, que a su vez es comido por un consumidor secundario. Y ya, esa sería una pirámide. Otra pirámide podría ser el escarabajo, consumido por una musaraña, la musaraña comida por un lince, ¿sí? Y a su vez el lince podría comer al zorro, ¿no? Y así, por ejemplo, el escarabajo también puede ser comido por la ardilla. La ardilla a lo mejor va a ser alimento de un búho, llega a comérselo, ¿no? Y así. Entonces, la red trófica son varias cadenas tróficas relacionadas o interconectadas, porque unos se comen a otros y a lo mejor hay uno que come lo mismo que el otro, pero no siempre puede comer otras cosas. Los productores son lo que llamamos la nutrición autotrófica, ¿sí? Fabrican su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, tales como el dióxido de carbono, las sales minerales y el agua. Para esto utilizan energía luminosa por medio de la fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis, los productores fabrican la materia orgánica que luego es utilizada por los consumidores para fabricar su propia materia y también lo pueden utilizar como fuente de energía, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque lo utilizan tanto para su sustento como para también producir materia que después es aprovechada por otros organismos. La nutrición heterótrofa, por otro lado, son los que se nutren de los restos de excrementos de otros seres vivos, como los descomponedores, transforman la materia orgánica en dióxido de carbono. Nosotros somos heterótrofos, ¿sí? Los descomponedores transforman la materia orgánica en inorgánica
y puede ser utilizada de nuevo por los productores, pero entonces nosotros lo que hacemos es transformamos la materia orgánica en dióxido de carbono, en agua, y puede ser que podamos producir o tener sales minerales que podrían ser aprovechados después por los descomponedores. Aquí lo que vemos es una muestra. La gran cantidad que hay de productores, ¿sí?, que son consumidos por una pequeña cantidad de energía que es utilizada por los consumidores primarios, otra más pequeña cantidad todavía consumida por un consumidor secundario, y al final el consumidor terciario solamente está, digamos, produciendo esta cantidad de energía que es muy pequeñita comparada con la gran energía de los productores. En cada nivel se representa por un piso en la pirámide. En la base están los productores y encima están los órdenes, por orden, los demás niveles. La altura de los pisos es igual a la anchura, la altura y la anchura, ¿sí?, dependen, son proporcionales a la característica que le representa. Por ejemplo, la cantidad de energía que tiene un productor, ¿sí? En este caso están cuatro hileras digamos, de canicas verdes, ¿no? Aquí, esta área muy grande comparada con la siguiente. Pero esto representa una gran cantidad, la gran cantidad que hay de productores que son consumidores, que son consumidos por los consumidores primarios, que utilizan solamente una pequeña parte de esta energía que generaron, ¿sí?, que se generó por la energía radiante del sol. Y bueno, las pirámides, los tipos de pirámides tróficas, algunas son del número de individuos en cada nivel sobre la unidad de superficie o volumen, y esto nos daría una idea de cómo fluye la energía y la materia a través de estos niveles, ¿sí? El otro tipo, bueno, en este caso no tienen en cuenta el tamaño del individuo y pueden ser pirámides invertidas. En algunos casos, por ejemplo, el número de organismos productores es muy pequeño porque son grandes árboles que apenas son consumidos por los consumidores primarios, unas cuantas hojas, ¿no? Las parasitan. A su vez, ahí ya viene otra vez el flujo de energía, de la gran cantidad de biomasa que tienen los consumidores primarios, ¿sí?, a la pequeña cantidad que aprovechan los consumidores secundarios y terciarios. Eso le llamamos flujo de energía en la biosfera. Otro sería la pirámide de biomasa, ¿sí?, que es la cantidad de materia orgánica seca sobre la unidad de volumen de superficie o volumen. Esta sería los productores, la energía de los productores, de los consumidores primarios, secundarios y terciarios, y vean cómo va disminuyendo la cantidad de energía que es consumida por estos grandes superdepredadores. La biomasa es la cantidad de materia orgánica de la que está hecho un individuo, el nivel trófico o ecosistema, ¿sí? Lo normal es que al ascender los pisos sean menores, ya que la materia orgánica se usa para producir energía para los propios organismos y para el propio consumidor primario, por ejemplo. Pueden darse casos de pirámides invertidas, por ejemplo, en ecosistemas acuáticos, en el cual la biomasa de los productos es menor, pero crece y se reproduce con gran rapidez. La cantidad de fitoplancton, por ejemplo, la cantidad de zooplancton, y así. Esto va a ocasionar, digamos, nos va a dar una pirámide invertida en alguna parte, ¿sí?, estas relaciones. Y aquí está la pirámide de la energía. Ya les había dicho, una gran cantidad de energía que sintetizan o se obtiene a partir de los consumidores primarios, solamente una pequeña parte fluye hacia los consumidores primarios y cada vez menor hacia los consumidores terciario y cuaternario, bueno, y los grandes depredadores, ¿no? En este tipo de pirámide de energía, cada piso representa la energía almacenada por cada nivel trófico, o sea, es la gran cantidad de materia aprovechable que podrían tener para producir energía estos organismos. Es la única que puede ser invertida, que nunca puede ser invertida, perdón, pues ningún nivel puede tener menos energía que el sistema que la sustenta. Esta es una ley que cuando se habla de pirámide de energía. En el tránsito de un nivel a otro siempre se pierde energía en forma de calor. Se disipa, le llamamos, ¿sí? Y bueno, la materia y la energía se transmiten en los ecosistemas por relaciones alimentarias entre los organismos, permitiendo un flujo de energía
abierto en el cual la energía libre, la energía que viene del sol, es utilizada por los fotosintetizadores o productores, que a su vez es consumida por los consumidores y utilizada para producir energía y calor y llevar a cabo sus procesos vitales. Y también una parte muy importante, los descomponedores. O puede ser un ciclo de materia cerrado, en el cual los descomponedores desprenden, digamos, materia orgánica, ¿sí? Tanto los depredadores como los organismos que están aquí muertos, ¿no? Un animal muerto, ¿sí? Desprende, pues obviamente, todos los gases almacenados, más todo el producto de las bacterias, ¿no? Y eso va a ser consumido, digamos, este abono que va a servir para la tierra con un animal muerto, va a enriquecer el cultivo, va a enriquecer el pasto, y esto va a permitir que el consumidor primario, ¿sí? Digamos, se desprenda dióxido de carbono, perdón, y se toma oxígeno para los procesos vitales. Eso es producido por las plantas. Las plantas utilizan el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y bueno, ya, hasta aquí llegamos para no aburrirlos. El día de mañana vamos a hablar de esto más a fondo. Vamos a hablar de bioenergética. Vamos a empezar a trabajar con estos conceptos. Y vamos a debatir el día de mañana en el salón. Vamos a debatir sobre una de las lecturas que les encomendé. Van a llevar su ficha y sobre eso vamos a discutir el día de mañana. Yo voy a trabajar con ustedes, les voy a platicar sobre el flujo de energía en la biosfera. Es algo muy, muy importante, pero es un poco más complejo. Entonces ya involucra conceptos de bioenergética, por ejemplo. Entonces vamos a tener que empezar a revisar ya estos conceptos ya más elaborados para poder entender lo que sigue, que serían ya propiamente el metabolismo. Entonces, bueno, los dejo con sus tareas encomendadas. Algunas son individuales, otras son en equipo, recuerden. Yo espero el día de mañana ya me siento mejor del otro. El día de mañana, sí, el día de ayer sí me dolía muchísimo. El día de mañana yo espero que voy a estar mejor y ya poder estar allá. Sí, Sebastián, está bien. Y entonces, bueno, nos vemos el día de mañana, chicos. Cualquier duda o comentario, recuerden, me mandan mensaje y ahí seguimos en contacto. Ok, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe. Y también para el jueves, yo creo, si nos da tiempo el jueves, vamos a hacer este experimento del suelo. Entonces, ahorita déjenme prepararlo bien para el día de mañana platicarles qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? De ahí sí vamos a utilizar estos frascos de boca ancha, frascos más pequeños, papel filtro y algunas otras cosas, una muestra de suelo. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Estos conceptos los vamos a ver en un pequeño experimento. ¿Sí? Bueno, también Adriana se quiere quedar un ratito, ¿está bien? Entonces, pues los demás nos vemos. Muchas gracias, profe, que se recupere. Gracias, profesor. Gracias. Si quiere le digo yo rápido, que A lo ver. mío es, Sí. nosotros estábamos viendo lo de la digestión del ácaro de pestañas, Ujú. pero nunca encontramos cómo digiere la comida. Entonces no sé si nos podría decir cómo dónde buscar información o si tiene usted algún artículo o algo, porque sí se nos hizo como muy complicado que no encontramos bien. Venga, yo tenía por ahí un librito de Anita Hoffman, que era la especialista mexicana de ácaros. Si lo encuentro, y si no, de todas ahorita yo me dedico a buscarles algo que les podría servir. Bien, Bueno, más o menos en una hora se los estaré enviando. bueno, sí, profe, muchas Ujú. gracias. Vale, Bueno, está bien, gracias. de nada. Hasta luego. Ok, hasta luego. Sebastián, yo creo que los otros no estaban pendientes y ya se fueron a desayunar o algo y dejaron, bueno, ya, ya se están yendo. A ver, Ali, por ahí anda ahí Ali y Alejandra. Pero creo que no están. Bueno, Luis ya. No, Ya. es la misma que El Adriana. micrófono. ¿Qué pasó, Luis? Estamos en el mismo equipo. Perdón, no te oigo.
Mi duda era la misma que Adriana porque estamos en el mismo equipo. Ah, bueno, yo al ratito les envío algo, lo que encuentre. Ok, Sí. muchas gracias. Sí voy a subir la grabación, déjenme ahorita ya cancelar.